Bueno, estamos ya en nuestro tercer encuentro. Ya sabes que el ranking ha sido ese pretexto ideal para compartir con algunos colegas e ir hablando de cómo lograr que nuestras marcas sean más notorias. Sí, porque ya estamos sacando el ranking y estamos diciendo estas son las marcas notorias en el sector habanero, pero no han llegado ahí por casualidad. Y además podemos aprender muchísimo de esta experiencia y de los conocimientos que tienen estos colegas nuestros para aportar a las marcas, sobre todo a las marcas emprendedoras. Ya pasamos por la comunicación, ya hablamos con el equipo de Nevolution y no puedo dejar de hablar sin ese colega maravilloso que se ha ganado un espacio en el mundo del marketing y que siempre está aconsejándonos, dándonos cursos, apoyándonos y que ya tiene pues todo un nombre dentro de la comunidad emprendedora, y ese es Carlos Arce. Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido a nuestro café. Con SMG, puedes tomarlo, no es de atrezo, es de verdad. Está riquísimo además. No, me llama la atención, hermano, voy a hacer. Aprovecha, voy a tener iniciativa. Aprovecha porque cuando comencemos a hablar, creo que no vas a parar. Porque dialogar con Carlito siempre es una experiencia. Gracias por aceptar la invitación. No, gracias a SMG por la invitación y bueno, tener la oportunidad de estar acá con ustedes para intercambiar, porque no solamente para hablar, sino también intercambiar y retroalimentarme de todos los valores que ustedes tienen para aportar. Claro, tú sabes que SMG defiende el posicionamiento de marcas desde un enfoque de branding. Pero el branding es una evolución del marketing. O sea, no hemos llegado al branding de la nada. Hemos llegado porque hubo un proceso de evolución dentro de la filosofía de los negocios y también porque el consumidor comenzó a cambiar y empezó a tener otras necesidades más allá solo de productos y servicios. Y entonces, yo siempre le digo a mis alumnos en el ISDI, para entender el branding hay que saber marketing, ¿ok? Y qué bueno que tienen la asignatura en la carrera y que ya cuando llegan a mis clases, pues es más cómodo porque ya lo logran entender. Entonces, esa es tu especialidad. Y quiero empezar por ahí. Si tuvieras que decirme, dentro del mundo del marketing que es tan amplio, si tuviéramos que asesorar ahora mismo a una marca emprendedora, ¿cuáles serían esos elementos esenciales que tú les recomiendas que desde el marketing no pueden dejar de lado en sus negocios? Bueno, primero decirte que para mí, desde luego, el branding se convierte en un nivel superior, como bien lo tiene concebido SMG, a todas las acciones que se hacen de marketing. Incluso siempre que estoy hablando también con los alumnos de la universidad y con los otros colegas emprendedores, siempre lo enfoco de que existe un nivel básico, que es el nivel enfocado en marketing, enfocado en el desarrollo de bienes y servicios, de la propuesta de valor en sentido general. El marketing enfocado incluso en la organización del sistema, que funcionen los procesos internos de la organización. Y hay un nivel superior, que es un nivel estratégico, que es la marca, enfocado en la marca donde se desarrolla todo lo referido al tema de branding. Y si yo pudiera dar algunos tips importantes para poder desarrollar cualquier acción de marketing, yo siempre le digo a todos los colegas y a todas las personas interesadas que lo más importante del marketing es entender 3 elementos claves. Que el marketing básicamente es todo lo que nosotros hagamos, realicemos, procesos, actividades y tal, para crear valor, comunicar e intercambiar valor con nuestros clientes. Y ahí es cuando se genera esa experiencia de cliente, que es al final el resultado fundamental que siempre estamos buscando con cualquiera de nuestras propuestas de valor y las relaciones con el cliente, básicamente. Pero Carlitos, vámonos a un paso atrás, porque estoy viendo con mucha frecuencia, sobre todo en los espacios de networking, cuando tenemos esa posibilidad de intercambiar con marcas ya conocidas, pero también con muchos emprendedores que van a estos espacios tratando de absorber conocimientos, no solamente contactos, sino conocimientos, ir viendo cómo esas marcas lo han logrado y cómo ellos pueden hacerlo con sus emprendimientos. Supongamos que yo soy un emprendedor de esos de los que inició, bueno, que ya lo hicimos hace 10 años, ¿no? Pero me ubico en esa época. ¿Cuál es ese primer elemento que tengo que tener en cuenta? Yo siempre recomiendo tener claro un plan de negocios. ¿Tú vas por ahí o sugieres otra línea? ¿Cómo lo hace Carlos? Yo visualizo primero un modelo de negocio. Lo más importante para mí es comenzar, porque, visualizo el plan de negocio como ya un elemento más complejo, con más recursos, con más elementos que hay que diseñar. E incluso ya visualizando el plan de negocio hay que incorporar el tema de análisis financiero, prefactibilidad y tal. Pero yo siempre comienzo con el modelo de negocio. Y me gusta mucho una herramienta que siempre utilizo, que es el modelo Canvas, donde básicamente se despliega en 9 módulos fundamentales. Y lo más importante es, primero, definir cuál es la propuesta de valor
y quiénes son los segmentos de mercado que nosotros vamos a satisfacer. Y en función de ello comienza ya después toda una estrategia de acciones para poder lograr esa perspectiva. Qué interesante, porque estás como en la base, sin embargo, esa es también la base del branding. O sea, tener una propuesta de valor para el consumidor, porque en función de esa propuesta es que tú logras determinar qué necesidad estás satisfaciendo, que no, ¿sabes? ¿Qué necesidad? No tiene que ser una necesidad primaria. Yo siempre digo que Apple no satisface la necesidad de la computación, o que Nokia necesariamente no era telefonía. O sea, ¿qué necesidad real estás satisfaciendo en tu consumidor? Y luego estás poniendo otro pilar que para nosotros es esencial, que es el cliente. O sea, el cliente es quien manda, el cliente es el rey, el cliente es quien decide todo. Entonces, tú estás hablando, o sea, desde marketing, que esta es la base, y nosotros estamos diciendo desde branding, esa es la base. Convergen ambos puntos. Y a lo mejor te dices, bueno, ¿y dónde está la evolución? La evolución está en el cómo estamos llegando en este momento, pero digamos que los cimientos siguen siendo los mismos. Coincido totalmente con lo que comenta Suselmi. Y me parece interesante porque incluso ¿dónde está la evolución? Como yo lo visualizaba y por eso hablaba de los niveles estratégicos en un inicio. La evolución está básicamente en eso. Cuando estamos hablando a nivel básico, primero tenemos que tener claro qué es lo que vamos a proponer, cuál es nuestra propuesta de valor básica. Vamos a satisfacer beneficios funcionales y beneficios emocionales. Pero en la medida que se escale ya, que se visualice, que incluso ya la organización comienza a tomar su propia identidad, a generar sus propios atributos, a transmitir sus propios valores, ya no podemos hablar solamente de bienes y servicios, tenemos que empezar a hablar de marca, tenemos que empezar a hablar de branding, porque ya la propuesta de valor es un elemento intangible. Ya las personas van a recibir de esa propuesta de valor elementos incluso que son difíciles de visualizar. Van a generar empatía, que es una de las esencias de la marca. Van a generar incluso transmitir unas imágenes en función que coincidan según los intereses de cada una de las personas, que pueden ser alegría, que pueden ser inteligencia, que pueden ser de alguna manera todo lo que pueda conectar empáticamente con nuestro público objetivo. Por eso yo cada vez que hablo sobre esta temática siempre trato de definirlo en esos tres niveles básicos. Primero, la propuesta de valor a nivel de servicios, de bienes y servicios. ¿Qué voy a resolver? ¿Qué necesidad funcional yo voy a resolver? Bueno, si voy a hablar de una computadora, como en el caso de Apple, bueno, la computadora tiene que funcionar, es lo primero. Ya Steve Jobs en sus inicios decía, es una computadora que debe funcionar, pero tiene que ser una computadora que sea bonita, por ejemplo. Y Steve Jobs hizo mucho énfasis en el diseño, que las personas vieran no solamente tener una computadora, sino un objeto de valor, que se sintieran satisfechos de tenerla. Entonces te das cuenta que ya hay una propuesta de valor superior, hay un elemento emocional, intangible, que es lo que destaca en ese nivel estratégico. Por eso ya podemos empezar a hablar y empieza a diferenciarse el branding como concepto a lo que es lo que siempre valoramos como el tema del marketing enfocado en bienes y servicios y tal. Por eso yo creo que es importante siempre comenzar desde la propuesta de valor. ¿Y cuáles son los segmentos de mercado o los segmentos objetivos? Hay algo interesante que quiero hacer énfasis y siempre yo le digo a mis alumnos y a las personas con las que interactúo, que a veces visualizamos de que el marketing solamente va enfocado al cliente. Pero hay un elemento del marketing que me encanta, una especialización del marketing, que es el marketing relacional o el marketing de relación. Y empiezas a entender que el público objetivo de la organización no solamente el cliente. Hay otros actores que de alguna manera te van a retribuir o le vas a aportar algún valor, dígase los proveedores. Si no tienes una relación empática con tus proveedores no te van a priorizar en grupo de recursos, los proveedores no te van a garantizar un nivel de servicio de calidad en función de lo que tú necesitas. Pero también existen otros segmentos de mercado como los órganos de control, por ejemplo. Estar bien con la ONAP, acá en Cuba, en el contexto nacional, es importante porque puede incluso llegar a cerrar tu organización. Además, también con las alianzas estratégicas. ¿Cuántas marcas no existen? O nosotros como consumidores, ¿cuántas veces no nos sucede que recomendamos marcas que en la vida las hemos consumido? ¿Por qué? Porque sentimos un nivel de empatía con estas marcas y entonces tú dices, pero bueno, ahí, ¿cuál es la propuesta de valor de esa marca si yo nunca he consumido un producto? No, hay propuestas de valor que son intangibles, que son emocionales, que son desde el punto de vista de sentimiento. Y ahí el branding juega un rol fundamental. Por eso es que yo creo que se engranan muy bien en estas dos percepciones que nosotros, bueno, trabajamos entre las partes.
Ahora, en este tema, Carly, sigo con las marcas emprendedoras. ¿Por qué insisto tanto con las marcas emprendedoras, no? Es que, bueno, ya en el mundo que lleva tantos años de desarrollo, en fin, hay multinacionales, o sea, hay mega marcas que empezando siendo startups o empezando muchas marcas pequeñitas, pero bueno, tienen otro contexto, otro escenario y pudieron, digamos, que tener una gran expansión. Nosotros en Cuba apenas estamos comenzando a tener una aprobación de PYME y hoy es que podemos pensar, o sea, venimos durante muchos años con el TCP, con un escenario, como sabes, como más pequeñito, y ahora con la PYME, bueno, pues que se da la posibilidad de que esas marcas ya dejen de ser solo emprendedoras y que puedan tener un mayor alcance. Sin embargo, algo interesantísimo del ranking, que ya te voy a adelantar, esto es como una exclusiva, es algo que a nosotros nos llamaba mucho la atención, es que hay una marca en el ranking que es notoria en dos categorías. Es notoria en moda y es notoria en cosmética. Sin embargo, esa marca cuando se lanzó al mercado ni hacía moda ni hacía cosmética. O sea, es una marca que entendió que cuando fidelizó a una comunidad fue entendiendo lo que esa comunidad quería y le empezó entonces, ya con una marca en la que el consumidor confiaba, le empezó a dar otros productos. Entonces, te pregunto, porque a veces las marcas no hemos gateado y ya queremos correr. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ir paso a paso sin desesperarte y logrando ese proceso de crecimiento e ir expandiendo la marca en la medida que el mercado se acomode o que el mercado te lo exija? Yo creo, básicamente, la esencia está en entender a ese público objetivo e ir creando valor en función de las necesidades propias que voy identificando. Desde luego, esta propia marca que comentas, esta experiencia es muy interesante porque es una marca que inició con un enfoque específico y fue evolucionando. Exacto. Pero es una marca inteligente y hay que poderla identificar. No todas las marcas tienen este tipo de capacidades, pero bueno, hay que aprovechar. Y esa marca, en la medida que fue expandiendo, que se fue posicionando y que fue comprendiendo básicamente cuáles eran las necesidades básicas, e insisto, las necesidades emocionales de su público objetivo, fue entendiendo y diciendo, bueno, para este público objetivo, ¿qué propuesta de valor yo puedo ofrecerle? ¿Qué bienes y servicios tengo para ofrecerle? ¿O qué, desde el punto de vista emocional, qué le puedo transmitir? Y bueno, los resultados estamos viendo una marca que comenzó con una línea de desarrollo principal y ahora se ha convertido incluso en una marca notoria en dos sectores fundamentales. Entonces te das cuenta que, bueno, hay que felicitarlo. Lo han hecho muy bien. Claro que sí. Y aunque vamos a estar compartiendo con esa marca en un panel que vamos a hacer el día del evento, sí quisiera preguntarte otra cosa, porque ahora que estoy pensando en esta marca y en cómo ella fue evolucionando, sabes que para entrar a esos dos sectores ellos hicieron muchas alianzas. Y ahí te pregunto, ¿pueden ser las alianzas una manera efectiva para que nuestras marcas crezcan más allá del escenario de la comunicación, que lo estamos viendo mucho en las redes sociales, que hacemos posts y colaboramos entre ambas marcas? Katy hablaba sobre eso, porque así, bueno, pues llegas a ambas comunidades, pero más allá de las redes sociales, crear alianzas entre marcas que puedan hacer un co-branding. Cuando digo co-branding es que ambas marcas se unen para sacar una nueva marca. Eso aún no lo hemos visto acá en Cuba, pero también hacen asociaciones para o sea, si tú tienes un punto de venta y yo tengo un producto X, lo puedo vender en tu punto de venta, entonces yo como marca tengo menos costos fijos, llego a otra comunidad, acerco mi producto al consumidor de ese espacio. O sea, ¿puede ser este tema de las alianzas una manera efectiva para que ciertas marcas puedan crecer y puedan llegar a otros consumidores? Te comento algo, fíjate si para mí es importante esto que comentas, que incluso en las asesorías que ofrezco, yo siempre defino 3 líneas estratégicas claves en cualquier organización, sea actor económico TCP, autónomo o empresa privada, o organización pequeña, mediana o grande. Y defino primero, desde el punto de vista, de luego, la comercialización, porque es lo que va a rentabilizar la empresa o la organización como tal. Pero hay otra línea que yo la defino y para mí es trascendental, que son las relaciones públicas o las alianzas estratégicas. Porque es que las alianzas estratégicas te dan la medida de que a través de estos vínculos que empiezas a desarrollar, primero te vas a poder encadenar
en la cadena de valor dentro de un eslabón que sea en la parte de comercialización o en la parte de la producción, pero te puedes insertar en esa cadena de valor, que es importante porque ya es un elemento que no tienes que asumirlo todo tú como emprendedor o como empresa privada, o al contrario, tú te incorporas en la cadena de valor y ya eres parte de esa cadena de valor y tienes un público específico que ya puedes trabajar. Pero lo otro son también las relaciones. Y es una de las cosas lindas que yo veo acá en el emprendimiento cubano. Cómo los colegas que estamos insertados en el emprendimiento cubano nos relacionamos y nos compartimos contactos y nos ayudamos, y a veces no tengo las relaciones para poder acceder a una puerta determinada, pero tengo el contacto de la persona que puede llegarle y lo hacemos, y es lindo ver ese emprendimiento, esas relaciones entre los emprendedores, que yo creo que nos hace diferentes. Nos hace diferentes porque también se ve la cultura del cubano, esa socialización del cubano, de querer ayudarle, esa familiaridad de la cultura que nos identifica. Ahí se visualiza en este mundo del emprendimiento. Y desde luego han habido muchas oportunidades que se han abierto para emprendedores en Cuba, que ha sido a partir de este tipo de alianzas. Un contacto determinado para poder acceder a un lugar, y a través de ese lugar tú puedes llegar y crecer. Incluso tengo experiencias personales en las que he trabajado y por ejemplo, poder estar en la Feria Internacional de La Habana, que es la primera experiencia que hubo en la Feria Internacional pasada, donde las empresas privadas o los actores económicos privados pudieron participar como empresas privadas, fue a través de eso mismo, de relaciones que se tenían con anterioridad, y esto de alguna manera nos garantizó la oportunidad de poder participar, de desarrollar todas las actividades que queríamos. Incluso incorporamos personas, colegas que no estaban, no tenían un stand físico, los invitamos a que participaran con nosotros. Bueno, ahí yo tengo que decir que el día que yo pensaba ir todos los días a la feria, no pude por cuestión de agenda, pero fui un día y te vi en la feria y ahí intercambiamos y fue súper simpático porque tú estabas en este stand, estabas ahí en la entrada y me dijiste, oye, hay allá al fondo unos colegas que te quiero presentar, vamos para allá. Entonces, qué bonito eso que estás diciendo, Carlitos, porque tal vez en otros emprendimientos, bueno, pues mira, que se lo pierda, o ay, no puedo ir hasta allá. No, sin embargo tú dices, oye, ven, y de ahí pudo haber salido una relación y hablaste muy bonito de SMG y conocimos nuevos emprendedores. O sea, qué lindo que eso pasa, ¿no? En el emprendimiento. Y allí mismo nosotros también organizamos un evento hace poco, y había una colega nuestra prestigiosa del sector, y había alguien que quería conocer, que me dice, no, yo quiero aprender de esto, y le digo, espérate, ven que te voy a presentar a la persona que te puede ayudar, y ahí mismo y ella se quedó así como, wow, qué loco, ¿no? Pero es que así es como podemos ir creciendo, ¿no? Y entonces ir haciendo esas alianzas, irnos ayudando, yo creo que eso es algo muy bonito, como tú decías, que pasa. Y sin duda este crecimiento orgánico, porque es lindo el crecimiento orgánico que se genera. Esto es hermoso y nos ayuda muchísimo, nos aporta muchísimo a partir de todas las dificultades que nosotros sabemos que tenemos. Pero estar en un entorno que es orgánico, que crece, que se basa en el tema de la familiaridad, de las relaciones de intercambio, de la amistad, porque incluso se puede hablar de amistad, sí. Es precioso, y me parece, a criterio, y lo defiendo en todos los espacios en que estoy, que eso tiene que ser una prioridad para cualquier actor económico privado. Para cualquier emprendimiento tiene que ser una prioridad siempre participar en un evento de networking. No es solamente por participar y hacerse la foto para publicarla en las redes. Hay que aprovecharlo, incluso hay que diseñar estrategias antes de participar en ese encuentro. ¿Con quién quiero intercambiar que está en ese espacio? ¿Quiénes son las personas que están, que me pueden ayudar a hacer contacto con mi objetivo en el evento? Además también cuáles son el antes, porque te debes preparar en el antes, haces la acción en el durante, y después cómo voy a lograr o voy a mantener esas relaciones que deseé y que intencioné. Entonces yo creo que una de las acciones estratégicas que no pueden faltar en cualquier emprendimiento son las alianzas estratégicas, porque dan muchos resultados. Los resultados no solamente a corto plazo, sino a mediano y largo plazo. Y eso desde luego siempre tiene que estar dentro de la estrategia corporativa de cualquier organización. Hablabas hace un rato de marcas que a veces el consumidor no las ha probado, no las consume, sin embargo las recomienda. Puede ser porque escuchó, tal vez vio una comunicación y conectó con esa publicidad o con esa promoción, o la vio, pues no sé, en redes y dijo, wow, qué bien, esto me encanta, o porque algún amigo se la recomendó, o sea, porque tiene un conocimiento, porque se empapa un poco de esta marca y entonces la recomienda.
Pero creo que voy a la parte de la recomendación. Cuando un consumidor recomienda, es porque ha también tenido una experiencia con la marca, ¿no? Nosotros siempre decimos que en branding, desde el modelo SMG, ese es el modelo con el que nosotros trabajamos, el modelo propio de la agencia, tiene para posicionar la marca dos caminos básicos. El camino de la comunicación, que es el puente entre la marca y el consumidor, y por supuesto el desempeño. Te hablabas ahorita del negocio, de los procesos y todo, ¿no? Porque podemos tener una comunicación muy linda, muy intencionada, muy estratégicamente pues bien estructurada, y luego cuando el consumidor entra en contacto con la marca, pues si acá fallan estos puntos de contacto o momentos de la verdad, pues se decepciona, ¿no? Entonces, desde tu experiencia, ¿cómo podemos ir moldeando en este tema del desempeño los procesos del negocio, lo que pasa por dentro del negocio para lograr que esta experiencia sea plus y que entonces pues la marca pueda despuntar y pueda ser notoria? Yo tengo un secreto y es el enfoque como yo visualizo el marketing y es incluso como siempre lo transmito. Y el enfoque es el enfoque holístico. ¿Qué cosa es el enfoque holístico? O sea, no lo defino yo, lo dice Philip Kotler, que es uno de los grandes gurús o de las voces autorizadas en marketing a nivel internacional. El enfoque holístico no es nada más que todos los elementos o todos los factores que inciden dentro de una organización son importantes. En el antes, en el durante y en el después. ¿Qué quiero decir con esto? ¿De qué es tan importante las personas que están o el equipo de trabajo que está dentro de la producción como las personas que están interactuando con el público objetivo directamente? ¿De qué es tan importante en un espacio físico, en una tienda física, la persona que se dedica a la limpieza como la persona que está directamente vinculada a las relaciones de atención al cliente? ¿De qué es tan importante el café que se toma el cliente cuando llega a visitarnos por la experiencia, el protocolo que se diseñe, como el producto final que se comercializa a ese cliente? Porque todos los elementos son válidos. Porque todo comunica. Porque todo comunica. Todo es parte de la experiencia. Porque todo es parte de la experiencia. Y tanto así que cada vez que hablo con el público, con mis colegas y con mis alumnos, también insisto de que cuando nosotros incorporamos ese pensamiento holístico en la organización, podemos llegar a identificar que hasta el precio es una variable de comunicación. Porque a veces las personas visualizan el precio solamente como un numerito que va a estar en un lugar que identifica lo que voy a ganar. Pero es que el precio, a veces hay un refrán que dice que lo barato sale caro. Por tanto, y además, diseñar un buen precio que sea atractivo, que comunique bien a nuestro cliente la propuesta de valor que yo le voy a estar dando, entonces también se convierte en una variable clave. ¿Cómo tú desglosas un poco con los clientes con los que trabajas y que asesoras? ¿Cómo tú desglosas este proceso del desempeño hacia dentro de una organización? Supongamos una marca que está empezando o que lleva un tiempo promedio en el mercado. ¿Cómo desmembrarías esos puntos claves que el emprendedor tiene que tener básico y que no se les puede ir de la mano para que la experiencia no les falle? Decías precio, por ejemplo. Claro. Eso... Para mí, el tema principal, tema producto, la propuesta de valor, el producto, eso que voy a crear, qué es lo que voy a crear. El precio también es un elemento dentro de ese producto que es clave a la hora de desarrollarlo. Que déjame decirte que la conformación de un producto es toda una historia, ¿no? Así es. Porque a veces piensan, no, este cafecito, no, es todo, ¿sabes cómo me pienso? ¿Qué tipo de café? ¿En qué vajilla lo voy a servir en función del concepto que tengo? Si soy un restaurante, si soy un cibercafé, bueno, que no tenemos acá cibercafé, sería muy bueno, pero... o si es un café bohemio, o sea, es el mismo café. Así es. A lo mejor lo tenemos del mismo proveedor incluso, sin embargo, la experiencia de ese café, de cómo me diseño el producto de ese café para mi consumidor tiene que ir en función de un concepto, ¿no? Entonces, súper interesante que a veces decimos, no, un producto, vamos a hacer una carta, ahí vamos a diseñar el menú, pizza de esto, pizza, y estamos a veces viendo que son 4 lugares con las mismas cartas y no hay un proceso de diferenciación, que ahí es donde estás diciendo, no, espérate, piénsate lo que tiene tu pizza que no tenga la otra. Y que hace que yo venga desde un punto X hasta donde tú estás a comerme tu pizza. Y que no solamente se lo tengo que vender a la comunidad, sino que soy capaz de atraer a aquel que vive en tal lado y que viene hasta aquí porque, oye, o vengo yo porque me dijeron que aquí están las mejores de La Habana, entonces, y vengo y me la como. Pero para yo lograr eso en el consumidor, tiene que haber un análisis de producto, ¿no? Así es. Yo siempre visualizo que es importante el antes, el durante y el después. Y yo le llamo la espiral.
Primero yo tengo que hacerle a saber al público que hay una propuesta de valor que le va a generar un beneficio determinado, que puede ser un beneficio funcional, que es el producto, el café, que me lo voy a consumir y me va a alimentar. Pero bueno, no es solamente el café que voy a consumir. Cuando yo voy a visitar un espacio, yo voy a vivir la experiencia. Por tanto, además, yo tengo que pensar en esa experiencia. ¿Cómo yo lo voy a crear? ¿Qué tipo de experiencia es la que voy a explotar? ¿Cuáles son los sentidos que voy a trabajar? Porque cuando hablamos de una experiencia, nosotros tenemos que enfocarnos en los 5 sentidos que tienen las personas. Si voy a hablar de un café, el café no es solamente el sabor, el café también es el elemento visual, el café es el tema del olor. O sea, ¿cuáles son los elementos que yo voy a utilizar para poder incentivar o potenciar esa experiencia? Después, en el durante, también tengo que generar toda la percepción que yo generé antes, tengo que cumplirla cuando la persona, el público, vaya al establecimiento, en caso que sea un establecimiento físico. Sucede igual en el entorno digital, en las plataformas de comercio electrónico. Y después, ¿qué sucede después? ¿Cómo yo logro esa retroalimentación con mi público objetivo? Porque es que ese público objetivo que ya consumió la experiencia va a recomendarme o va a volver a repetir la experiencia. Pero ya no es la misma experiencia desde cero que no nos conocía, ya conoce y tiene una expectativa. Por tanto y demás, nosotros tenemos que seguir generando más expectativas y más expectativas. Por eso le digo que es un proceso en espiral. Y hablaríamos ahorita hablaste de los 5 sentidos y me hizo recordar a ese restaurante maravilloso al que le agradezco tanto, que es 5 sentidos y que me ayudó tanto en SMG, así que si nos están viendo, un beso grande para ese equipo. Estabas hablando de esa espiral y de que a veces, y tienes toda la razón, o sea, el consumidor llega, vive una experiencia, va a repetir, vuelve a tener lo mismo, vuelve a repetir, oye, no, espérate, ya quiero otra cosa, ¿no? Y esa otra cosa puede ser un proceso de innovación dentro de los negocios. Y estoy tocando una palabra que a lo mejor los emprendedores me están diciendo, ¿what? Innovación. Sí, señores, innovación en el sector privado, porque estamos viendo la innovación solo como ese equipo grande de I+D que tienen las compañías, no. Nosotros podemos hacer innovación en nuestros negocios, en nuestras pequeñas cadenas, y ahí está el equipo de Pie Derecho que trabaja mucho ese tema y que le ha sido difícil lograr que los emprendedores entiendan que podemos innovar. Y me sumo a lo que está diciendo Carlito. Innovar no es solo que hoy ya abrí mi marca, empecé y a los 3 meses sigo con la misma decoración, con la misma carta, con los mismos productos. Si podemos estar cambiando, si con la misma materia prima que tenemos podemos evolucionar y dar entonces un plus en los emprendimientos. Nosotros lo vemos, qué complicado es para quienes ofrecemos estos servicios de publicidad o de asesoría, y sin embargo siempre estamos innovando de una manera diferente, de que sean menos papeles. Ayer me decía una cliente, ay, yo te quiero contratar, pero por favor, no quiero llenar un papel, no quiero llevar un briefing, y yo me reí muchísimo. Porque es la percepción y yo me reí muchísimo porque decía, ay, mira, mis clientes jamás han llenado un papel, un briefing, nada, porque nosotros sabemos que eso es algo que no les gusta y que nosotros asumimos, pero para mí era súper simpático, ¿no? Entonces, Carlitos, ¿cómo nosotros, y eso lo estoy diciendo en las marcas emprendedoras, porque estamos viendo en el ranking que también las marcas que se han caracterizado por evolucionar, por no quedarse ahí, sino por ir olfateando? Porque ha sido interesante, ¿no? Los sectores están interesantes, pero si hay algo que podemos sacar como tendencia, digamos, es que son marcas que han sabido olfatear. O sea, ¿qué quiere el consumidor? ¿Por dónde va? ¿Cómo me adapto con las condiciones que tengo, ¿no? Y eso es innovación. Así es. ¿O no? Así es. Y entonces eso lo podemos hacer. Podemos hablar de innovar en los puntos clave o en los momentos de la verdad de nuestros clientes. Retomo el tema precio, porque es una variable muy sensible. Ojo con el tema precio, que a veces decimos, subió el dólar, sube el precio, bajo el dólar, bueno, no bajo el precio. Ojo con eso, porque si hay una variable que para el cliente, y pongámonos nosotros que somos clientes, es sensible, es el tema precio. ¿Ok? Y es una variable que hay que tener muy en cuenta en la organización. Hablemos de la distribución. Hablemos de cómo las marcas podemos, en esa variable, en esa tercera P clásica, ¿no? Podemos llegarle con nuestro producto, con nuestro servicio a los consumidores. Y nosotros a veces lo estamos viendo que hay algunas marcas que han asumido el enfoque productor. O sea, yo lo tengo, si lo quieres, ven.
Sin embargo, eso es como maltratar un poquito, ¿no? Al consumidor. Tú que sé que estás trabajando con marcas pymes y que los estás orientando y sé que estás diciendo, oye, ¿cómo llevamos nuestros productos hacia esos consumidores que sea más fácil? ¿Cómo lo estás haciendo tú? Cuéntanos un poquito. Acabas de mencionar algo que voy a empezar a utilizar dentro de mi discurso, las marcas pymes, me gusta. Siempre con SMG se aprende algo nuevo. Siempre, porque están las marcas autónomas, TCP, y las marcas pymes, es real. Porque es que cada organización tiene sus propias características y cada organización tiene sus propias complejidades. Desde luego, las marcas pymes, como lo comenta SMG, desde luego lo voy a empezar a utilizar, gracias. El tema de la distribución yo creo que parte básicamente en función primero de la concepción que se tenga desde el punto de vista de marketing, y por eso hago mucho énfasis en el enfoque holístico, o sea, de que todo elemento importa, de que cada elemento, no solamente desde el punto de vista de crear un buen producto, de diseñar un precio, insisto, siempre concibo el precio como una variable de comunicación, lo estábamos comentando, y no es solamente tampoco la comunicación, también la distribución a la hora de intercambiar ese valor con mi público objetivo, cómo yo lo hago. Y ahí también tiene que haber un enfoque holístico, un enfoque basado en la experiencia del cliente. No es igual que yo le vaya a llevar, desde luego, a entregarle el producto a mi cliente a la puerta de su casa, lo cual lleva una característica, un diseño de experiencia distinto a que el cliente venga a recogerlo en mi punto de venta. Cada elemento tiene su propia identidad, cada elemento tiene sus propias complejidades y en función de eso hay que trabajar. A la hora de... Incluso quienes han apostado por el delivery, que fue una tendencia en COVID cuando estábamos todos encerrados y era el único medio para acercar la propuesta de los negocios a los consumidores, y ya luego en esta época, post-COVID por suerte, sigue el delivery, pero el delivery en sí tiene que ser una experiencia. Así es. Creo que es una experiencia que no tenemos que incorporarlo de forma forzada. Todo lo contrario. Primero hay que entender, y lo hablábamos, hay que entender a nuestro público objetivo. Si nuestro público objetivo lo permite, lo hacemos. Pero no solamente pensar en nuestro público objetivo. Tenemos la capacidad para hacerlo, nosotros como organización, porque muchas de las veces sucede que vamos a hacer este tipo de servicio y lo incorporamos dentro de nuestros procesos y no sabemos cómo hacerlo. Bueno, si lo queremos incorporar porque nuestro público objetivo lo permite y no tenemos la capacidad nosotros como organización, bueno, vamos a buscar a quien sabe. ¿Quiénes son los que saben? Hoy un ejemplo real en el mundo de la distribución gastronómica y tal está Mandado, que es un ejemplo con una experiencia vasta en la temática y existen otras plataformas de distribución. Bueno, vamos a buscar a los que saben. Si lo queremos incorporar porque creemos que nuestro público objetivo, nuestro segmento de mercado lo permite, vamos a buscar a los que saben. Si lo queremos hacer nosotros como parte de la organización dentro de nuestros procesos, es importante prepararnos, porque es una experiencia más que toda la gestión de venta puede salir perfecta, pero si el servicio de entrega a domicilio no sale bien, la experiencia es un fracaso y falla. Y entonces ahí se pierde un elemento clave que es conectar con ese público objetivo. Podemos hablar en el antes, en el durante, una experiencia perfecta para nuestro cliente y en ese elemento del después que la mensajería le llega a nuestro cliente, si el mensajero, incluso la persona que va a hacer la distribución, no lo hace con la identidad de nuestro proyecto, de nuestra marca, puede afectar básicamente a la experiencia global que estamos generando, porque estamos incorporando un elemento a una persona adicional en esa experiencia. Por eso creo que primero hay que pensar, ¿tenemos la capacidad para hacerlo? ¿Sí o no? En función, si no la tenemos, ¿quiénes son las personas o los proyectos que pueden hacerla? ¿Nuestro público objetivo lo amerita? ¿Lo tiene? ¿Nos interesa que nuestro público objetivo lo pueda lograr? Perfecto. Si es positivo en ese sentido, podemos diseñar nuestro servicio de distribución y lo alcanzamos. Pero cuando hablamos de distribución, hay que visualizarlo no solo desde el punto de vista de llevarle el producto al domicilio de las personas o los pedidos a la casa, a los hogares de las personas. Es que la distribución en el punto de venta también existe. Esa experiencia de servicio, ahí hay una distribución. O sea, el cliente llega a buscar un valor y nosotros les vamos a intercambiar ese valor y ahí hay un servicio de distribución. Por tanto, además, en cada momento, a corto, mediano y largo plazo, nosotros tenemos que ser capaces de generar una experiencia constante y siempre de forma holística, siempre incrementándose. ¿Para qué? Para lograr que ese cliente no solamente venga a consumir lo que ya vivió, sino que venga a vivir nuevas experiencias. Y ahí yo creo que está la clave. Y en la experiencia, básico que todo el que se encadene en nuestro proceso y que le esté llegando al cliente bajo mi marca,
tiene que entender mi propuesta de valor, tiene que entender mi procedimiento. Lo digo porque lo vimos mucho con clientes que el consumidor lo compraba y luego el delivery lo hacía alguien independiente a su marca, fallaba, y luego te virabas para la marca y le decías, oye, pero esto me falló. Ah, no, eso no es asunto mío. Oye, sí es asunto tuyo, porque yo te compré a ti. Y entonces yo siempre decía, mira, pero ¿será tan difícil ponernos de acuerdo dos negocios, el que distribuye y el otro? Pónganse de acuerdo y van por una sola línea, porque es que al final, cuando se están encadenando, para el consumidor es uno solo. Y ahí hay otro pilar del cual no hemos hablado mucho en nuestra comunicación y que yo creo que hay que ir tocando, que es la atención al cliente. En algún momento tenemos que empezar a hablar de eso, porque hay muchas marcas que siguieron con la tendencia del delivery, que les va muy bien con los grupos de WhatsApp. Tú te pides ¿sabes? Tus pedidos de servicio a domicilio, pero tú tienes una dispatcher, que es tu marca en el WhatsApp del consumidor. Y entonces a veces vemos esas relaciones un poco frías. A mí me llamó muchísimo la atención una marca que pedí los otros días, y ellos pues me mandan el formulario y me dicen, le hago el pedido, quiero esto. En lo que yo pues ponía el resto de los datos, y me dice, enseguida le envío la cuenta. Digo, bueno, pero es que no te he mandado los datos, o sea, no sabes dónde vivo. Y dice, no, por favor, ya la tenemos en la base, o sea, usted dígame lo que quiere, que ya yo sé dónde usted vive, cuánto es su domicilio. Y entonces yo le decía a mi esposo, aquí hay un CRM, o sea, no sé si será automatizado o tan sencillo como un Excel, pero hay un CRM. Y yo como cliente me sentí como, wow, es atención personalizada. Entonces son detallitos que te influyen y que ya tú luego, cuando vas a comprar, pues, ¿a quién le vas a comprar? A esa marca que te hace sentir como de la familia, como que eres única. Entonces, eso es un proceso así como de detalles, ¿no? Y en atención a clientes, creo que las marcas también tienen que trabajar mucho. Desde el que te coge el teléfono, que no es, hola, dígame, no, es fulanito de tal marca, buenas tardes. Hacerle ahí sentir hay importante, una cortesía telefónica. hacerle sentir importante, yo creo que ahí está la clave, hacerle sentir importante a esa persona, las microexperiencias. Porque cuando hablamos de esta experiencia global o del ciclo de vida de la experiencia, en el antes, durante y el después, ¿cuáles son esas microexperiencias que hacen lograr ese elemento empático con nuestro cliente? Y lo hablamos, el hecho de que no se preocupe, ya sus datos están registrados. Claro. Eso es una microexperiencia que genera un nivel de empatía o una conexión empática con esa marca, desde luego, porque estoy entendiendo de que esa marca sabe quién soy, le está dedicando tiempo a entenderme. Exacto. Y eso genera empatía. Y yo creo que el marketing se basa en eso. En general esos intercambios, pero lo más importante es lograr conexiones empáticas con nuestro público objetivo. Y si hay un momento en el que es buenísimo es ahora, que está la tecnología, la podemos poner en función de lograr estas experiencias personalizadas. Quiero hablar de esa última variable clásica y de la cual yo me enamoro, que es la de la comunicación. Yo siempre digo que llegué al branding porque el branding me permitió unir mis dos grandes pasiones, que son la comunicación y los negocios. Y entonces ahí lo tengo, encerradito en el branding puedo trabajar las dos cosas. En comunicación ya hablé muchísimo con Katia sobre comunicación digital, etcétera. Toda una voz autorizada en temas de comunicación digital, nuestra colega Katia. Y entonces nosotros siempre vemos la comunicación como estrategias multicanales. Las marcas no tienen que estar solamente en redes sociales, sino que tienen que estar donde están sus públicos que consuman, aunque también los públicos que hacen comunidad, porque depende de los objetivos de comunicación que tenga la marca, ¿no? Entonces ahí pues ya vimos medios digitales, podemos hablar de relaciones públicas, podemos hablar de publicidad, de promoción y de la preparación de fuerza de venta. Yo quiero detenerme con con Carlos Arce, en dos variables en las que sé que eres muy fuerte y que le insistes mucho a tus clientes. Una es las relaciones públicas y la otra es la preparación del staff para la fuerza de venta. Coméntame un poco de tu experiencia, aunque si quieren no hablamos de los protocolos 1 y protocolos 2, son secretillos aquí de los colegas que estamos cerca de Carlitos y no sabemos eso, pero sí quiero que me hables un poquito porque yo sé que tú le das mucha importancia a las relaciones públicas y a la preparación del equipo de ventas en temas de la marca. Ahorita comentabas algo interesante que decías que uniste tus pasiones en el branding, la comunicación
y los negocios. A mí me pasó algo parecido, uní mis pasiones, las relaciones de intercambio, las relaciones públicas y los negocios. Y entonces por ahí fue que empecé con el marketing. Básicamente fue la esencia. Y ya después fui profundizando. Desde luego, para mí, más que importante el tema de las relaciones públicas, por la necesidad que tiene de poder conectar en cada momento. Fíjense que siempre he hablado del enfoque holístico, donde cada elemento es fundamental. Y la comunicación va encaminada a ello. Las relaciones públicas no es solamente el hecho o la acción o los procesos de generar relaciones de intercambio entre dos o más partes, al contrario. En las relaciones públicas todo comunica. Comunica desde la forma de vestir, comunica desde la forma incluso de hablar, comunica en reuniones de negocios importantes en la medida que se va avanzando en este tipo de procesos, en la forma en que te sientas, en la forma que recibes a las personas, en la atención que le visualizas o que le entregas a esa otra parte que viene a recibir tu atención, valía la redundancia. Y yo siempre tengo dos elementos fundamentales, perdón, y a partir de eso diseño toda una estrategia. Primero, hay un emisor y hay un receptor. El emisor, desde luego, soy yo. Bueno, ¿cómo el receptor va a recibir toda esta atención que yo le voy a estar ofreciendo? ¿Cuáles son los elementos de estas microexperiencias que son importantes en función de las necesidades o del contexto, de la propia cultura incluso del receptor? Y en función de eso me preparo. Ahorita hablabas de protocolo 1, protocolo 2, protocolo 3, y bueno, nada, es realmente, básicamente es una estrategia incluso de vestuario, es una estrategia de atención o de comportamiento, más que atención, de comportamiento en los distintos espacios donde uno se encuentra. Hay reuniones de negocios importantes en que hay que trabajar desde el punto de vista del vestuario, pero también incluso la perspectiva del discurso que se va a decir, cuáles son las palabras claves que se van a utilizar, en qué momento debe intervenir cada uno de los actores que van a estar participando, porque eso genera una imagen de fortaleza de equipo, una imagen de credibilidad del equipo, de lo que se está transmitiendo. Protocolo 2, protocolo 3, bueno, son otros protocolos que también se pueden generar en diferentes escenarios. Son secretillos. Pero en relaciones públicas es todo lo que hacemos en la organización para cuidar la imagen. Y lo que creo que lo que quieres transmitir y que lo veo en tu trabajo cotidiano es que todo comunica. Desde cómo preparo una reunión, desde la imagen, o sea, porque esa reunión tiene un objetivo. Yo después que dedico ese tiempo, media hora, una hora con un decisor o con un cliente, tengo que lograr algo. ¿Qué cosa es ese algo? A veces no es el cierre de un contrato, es la imagen, es que entiendas lo que ofrezco. Lograr una conexión empática. ¿Cuál es tu objetivo? Lograr una conexión empática. ¿Cuál es tu objetivo? Pero hay que ir preparado con los soportes también que me ayuden a mi speech, que es lo que decías, y la imagen. Tú hiciste mucho en la imagen y en el comportamiento. ¿Por qué? Porque estos son elementos que hablan de mi marca. Cuando salen de allí, lo que queda en tu interlocutor es la percepción. ¿Cuáles fueron esas expectativas que quedaron? Por eso yo siempre hablo del antes, el durante y el después. O sea, primero tengo que prepararme. En el durante es el escenario donde voy a estar intercambiando con ese interlocutor. Y ya en el después, ¿cuál fue la imagen que yo transmití? ¿Cuál fue la percepción que ellos quedaron? Yo tengo un concepto y hasta ahora me ha funcionado. Me ha funcionado para bien y para mal. Yo creo que en una reunión de negocio, una reunión que dure más de media hora, es una buena reunión porque se logró vínculos empáticos entre los actores. Y la realidad me lo ha demostrado. He estado en reuniones de negocio que, bueno, han durado menos de media hora y las relaciones no han sido positivas. A veces han durado de más porque, bueno, hemos tenido que desarrollar un grupo de puntos en común porque no nos ponemos de acuerdo. Pero cuando tú logras una reunión de negocio, logras un intercambio donde se genera empatía, donde incluso te quedes con los contactos de tu interlocutor, donde compartan experiencias, donde incluso dentro de las cuestiones que se dialoguen, van más allá de lo que se está discutiendo en el negocio, sino contar experiencias vividas incluso, te das cuenta que se genera una relación armónica en el entorno que ayuda muchísimo en una reunión de negocio o en cualquier otro tipo de escenario. Por ello yo creo que el tema de las relaciones públicas, y ahorita lo comentabas, que incide directamente en las alianzas estratégicas, son elementos que no se deben dejar de la mano. Son elementos que incluso para poder participar en una acción de networking, en una reunión de negocios, tienen que estar bien concebidas y bien preparadas, porque todo tiene un porqué. Y si vamos a dedicar recursos, si vamos a dedicar tiempo, tenemos que hacerlo lo mejor posible. Y saber cuáles son los objetivos, porque un elemento importante, y lo comentabas también, es cuáles son los objetivos que nosotros queremos lograr en ese intercambio. Porque cuando no lo tienes claro, se diluye y divagas demasiado y pierdes tiempo. Y pierdes, aquí no se puede perder así es, totalmente de acuerdo con ello. Y creo que cada elemento en este sentido también es fundamental. Y desde luego,
todo comunica. El enfoque holístico a mí me encanta, todo es importante, desde la tarjeta de presentación, desde la argumentación corporativa que voy a entregar, hasta la forma en que voy a dar la mano, todo comunica. Exacto. Voy a hablar de otra pasión tuya que son las ciencias empresariales. O sea, yo sé que este mundo de las ciencias empresariales para ti es cautivante y que tienes la posibilidad de materializarlo, de trabajar como emprendedor de negocios y de estar consultando a otros emprendedores, pero siempre al lado de la academia. Y esa academia, yo sé que para ti es apasionante y que además ya estás a punto de defender tu tesis de maestría y que es una tesis que está, por supuesto, orientada al tema marketing, pero que tiene un componente de análisis de datos detrás. Y que esto tiene un proyecto lindísimo del cual no voy a descifrar nada por ahora, pero en algún momento nos tomaremos otro café para hacerlo público, porque ya nos tomamos un café para que SMG colaborara con ese proyecto y nosotros encantados. Pero sé que es un proyecto que tiene que ver con análisis de datos y que por ahí va también tu investigación. O sea, nosotros no podemos hacer marketing, no podemos hacer publicidad, no podemos hacer comunicación y no podemos hablar de branding si dejamos de lado los datos, porque los datos nos permiten ver lo que no vemos y nos ayuda muchísimo a tomar decisiones. Sé que ya tienes la experiencia de un caso de estudio que me estabas comentando fuera de cámara hace un rato. Oye, Susi, lo que estoy viendo para la tesis no te puedo explicar, o sea, variables, o sea, una serie de insights que tú tenías una percepción, los datos te han dicho otros, o sea, háblame un poquito de la ciencia de datos, o sea, de todo este análisis de datos que hay detrás. Y cómo nosotros como marcas emprendedoras, con los datos que generamos en la organización, no estoy hablando de grandes estudios o algo que a veces también tenemos que hacer, hay que analizar tendencias, ok, eso es otra historia. Vámonos a lo que tengo yo como emprendedor en la mano, con el Excel que tengo desde el primer día que empecé. Cómo esos datos en 6 meses, en 1 año, en 2, me pueden ir ayudando a desarrollar mi negocio. Cuéntame de eso. Bueno, yo en ese sentido tengo una máxima y considero que siempre pienso, bueno, los datos siempre nos están hablando, ahora nosotros los estamos escuchando. ¿Cuántas veces nosotros estamos interactuando con nuestros clientes nos están dejando información a partir de las relaciones de intercambio comerciales que hacemos con ellos y qué hacemos con esa información? Muchas veces la analizamos desde el punto de vista empírico, de que creemos y utilizando técnicas de observación principalmente, pero hasta qué punto nosotros nos insertamos en esas bases de datos que estamos generando con nuestros clientes para analizar tendencias de consumo, para analizar hábitos de comportamiento, para analizar incluso productos más consumidos, cuáles son los productos sustitutos, cuáles son las tendencias en el horizonte temporal de las relaciones, el comportamiento que tienen estos clientes con nuestra propuesta de valor. Entonces, cuando analizas todo eso, tú dices, bueno, es que hay un elemento fundamental, insisto, y hago siempre énfasis en la experiencia del cliente, en el antes, en el durante y en el después. En el después, ¿qué sucede? En el después, ¿qué vamos a hacer para que ese cliente vuelva con nosotros y que nosotros les vamos a generar una experiencia de forma incremental? Bueno, vamos a saber, vamos a investigar qué está necesitando ese cliente. Cuando él viene a visitarnos, ¿qué es lo que pide? ¿Qué es lo que solicita? ¿Cómo nosotros podemos mejorar esa experiencia y poderlo fidelizar? Yo tengo una percepción que siempre los clientes, las marcas en este sentido, nosotros somos capaces de entrarle por la vista o por los sentidos, posicionarnos en su mente, pero cuando realmente ya estamos bien posicionados y están fidelizados con nosotros es porque le llegamos al corazón. Claro. Y es ahí cuando nosotros tenemos que entender cuáles son las necesidades reales de ese cliente y cómo nosotros podemos incrementar. Y de luego los datos nos dan mucha información. Sí, ahorita hablamos de unos insights muy básicos que pueden tener cualquier emprendedor en su pequeño negocio que luego puede escalar y ya podemos pensar en programas un poco más sofisticados o en contratar una agencia que nos ayude con este análisis, pero hablamos de algunos insights que podemos tener desde el primer día. ¿Cuál es el producto que más se vende? Y ahí te lleva una decisión de negocio. Ese es el producto que, ojo,
tengo que tener siempre en mi cartera, o que puedo estar, cuando digo cartera es la cartera de productos o servicios, o es el producto que puedo estar evolucionando, o no, depende de cómo se está comportando el consumidor. Cuando falte ese producto, ¿cuáles son los productos sustitutos? ¿Cuál es el producto sustituto? Para que entonces la experiencia no me falle, porque es muy desagradable decirle a un cliente, ay, hoy no tengo, no hay, y nos puede pasar, porque el mercado está siendo un poquito complicado, pero puedo decir, no tengo esto, pero tengo esto otro que me sustituye. Y de igual manera, al yo obtener esos insights, puedo levantar mi comunicación. Ahí es donde tú visualizas que todo aporta valor, incluso hasta un elemento como los datos. En el proceso o sea, en la etapa del después, en la experiencia del cliente. Hasta los datos te pueden aportar valor. Y además, valor interesante, porque es valor que incide directamente en la toma de decisiones. Pero no solamente en la toma de decisiones enfocada a la comunicación, desde el punto de vista de la logística, incluso para poder diseñar precios. Según las características de los datos, del análisis que se hagan de los datos, yo puedo concebir que mis clientes son sensibles o no al precio. Por tanto, además, yo puedo definir la elasticidad de la demanda. Cada vez que yo tenga que subir un poco el precio, por los contextos que sean, incluso por los contextos externos o internos de la organización, yo tengo que tener claro y estar preparado cuán sensible va a ser mi cliente con una subida de precio. Entonces, los datos nos pueden dar esa información, entre otros elementos. Podemos diseñar por etapas del año cuáles son los productos o cuál es la demanda principal de cada uno que ofrecemos nosotros en nuestros proyectos. Por tanto, además, los datos, desde luego, dan mucha información que hoy día nosotros no las estamos aprovechando. Es una realidad. Pero bueno, yo tengo la percepción de que tenemos que trabajar y evolucionar en ello también. Porque ahora mismo nos enfocamos mucho en el antes y en el durante. Bueno, y en el después. ¿Qué vamos a hacer en ese después para que el cliente se quede con nosotros? Porque incluso es una máxima también dentro de este tipo de proyectos, que es mucho más difícil adquirir o obtener un cliente nuevo que fidelizar a uno que está con nosotros, que ya nos conoce, que ya nos dio la oportunidad. ¿Y por qué no lo vamos a aprovechar? Entonces yo creo que es importante que ya empecemos a escuchar a los datos. Lo mejor que tiene este programa no es solo el café. Muy rico. Es que como no es un programa de televisión, no tenemos un coordinador que nos va diciendo corta, porque si no hubiera sido imposible. Cuando conversamos en SMG con colegas y con amigos, se nos va el tiempo. Yo te agradezco muchísimo, que sé que tienes una agenda súper apretada, sé que has bloqueado todo durante esta semana, sin embargo hiciste un espacio para compartir con nosotros tu experiencia desde el marketing y que esta experiencia pueda ayudar a otras marcas a lograr ser notorias, y en otros rankings pues estarán a lo mejor las mismas marcas o estarán otras, porque siempre en los rankings hay entradas y salidas. Para cerrar, Carlitos, un consejo que quieras darle a las marcas emprendedoras y que a las marcas pymes y que ahora mismo te estén escuchando y que estén diciendo, bueno, de este tiempo que ha estado Suze conversando con Carlos, ¿qué me llevo? ¿Qué me dice Carlos para ese cierre? Yo lo resumo en breves palabras. Nunca dejes de soñar. Ahí está la clave de un emprendedor. Nunca dejar de soñar, básicamente. Pues muchísimas gracias. Aquí entre soñadores que soñamos mucho con nuestros emprendimientos y que aquí están y que vamos pasito a paso. Nos falta mucho todavía, pero vamos pasito a paso y sobre todo tratando de lograr marcas valiosas para nuestro país. Creo que en la medida que nosotros lo hagamos bien, creo que en la medida que creemos propuestas de valor para el consumidor, propuestas de valor competitivas para que estas marcas también puedan tener tiempo en el mercado, estaremos construyendo un mejor país para todos nosotros, vamos a tener una mejor sociedad y vamos a ser clientes felices y eso es una máxima. Gracias, Carlito, por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes, y algo que para mí en el emprendimiento es clave, y más en el contexto actual que vivimos, es que cuando muchos ven amenazas, nosotros visualizamos oportunidades, y ahí está la clave. Así que bueno, gracias a ustedes, SMG. Aceptando desafíos. Así mismo, muchas gracias. Para mí todo un honor poder compartir el tiempo con ustedes, y lo más importante, aprender siempre, porque con SMG siempre aprendo. Gracias a todos.